Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su área de formación de GHC. Hoy estudiaremos el objetivo número 2, titulado La Venezuela precolombina. Quien les habla, su profesora Yosmari Romero. Cuando nos referimos a la Venezuela precolombina, estamos hablando del periodo antes de la llegada de los españoles a lo que hoy se conoce como el territorio de Venezuela. Poblamiento del territorio venezolano. La gran mayoría de los investigadores que han estudiado el pasado indígena venezolano han coincidido que fue un proceso complejo, marcado por una diversidad de grupos aborígenes de distintos niveles culturales. Se produjo por diversas oleadas, igual que el poblamiento americano, pero provenientes del área del Amazonas, de las Antillas, de América Central y de la zona andina, hace 15.000 años aproximadamente. La primera oleada de poblamiento estuvo integrada por pequeñas hordas de cazadores y recolectores de raíces y frutas silvestres, que se movilizaban de un lugar a otro en búsqueda de alimento. Por esta razón, no construyeron viviendas estables y solo dejaron algunos rastros de pasos como instrumentos de hueso y de piedra. Posteriormente se produjo una segunda oleada de pescadores, cazadores y recolectores de conchas marinas, que se localizaron en pequeñas aldeas en la cuenca del lago de Maracaibo, donde construyeron palafitos. Estas parcialidades aprovecharon la palma de Moriche para la fabricación de sus viviendas e instrumentos de trabajo. Esta segunda oleada, a diferencia de las primeras parcialidades, dejó numerosos vestigios arqueológicos, constituidos por restos de conchas marinas, instrumentos de hueso y espinas, y así como objetos de piedra. Posteriormente se produjo una segunda oleada de pescadores, cazadores y recolectores de conchas marinas, que se localizaron en pequeñas aldeas en la cuenca del lago de Maracaibo, donde construyeron palafitos. Estas parcialidades aprovecharon la palma de Moriche para la fabricación de sus viviendas e instrumentos de trabajo. Esta segunda oleada, a diferencia de las primeras parcialidades, dejó numerosos vestigios arqueológicos constituidos por restos de conchas marinas, instrumentos de hueso y espina, y así como objetos de piedra. Luego, hace unos 4.000 años, ingresaron una tercera oleada proveniente de comunidades arahuá, que se desplazaron desde el sur del continente americano y se extendieron por todo el territorio de Venezuela, organizadas en pequeñas aldeas. Una cuarta oleada estuvo integrada por las comunidades de origen chicha, que se desplazaban desde el territorio que hoy forma parte de Colombia hacia los Andes venezolanos. Estas comunidades, representadas por los timotes y los cuicas, se organizaron en pequeñas aldeas agrícolas. Finalmente, una quinta oleada de comunidades de lengua caribe procedentes de Centroamérica y del Mar de las Antillas llegó a las costas venezolanas. Los caribes se localizaron en las costas orientales y centrales de Venezuela, donde formaron comunidades agrícolas. Otros investigadores han señalado que los caribes provenían de las regiones amazónicas y navegaron por las costas de Brasil hasta llegar a nuestro territorio, de donde se extendieron hacia las Antillas. Al momento de la llegada de los españoles a Venezuela, los caribes fueron los que más resistencia opusieron a estas conquistas. Desde el momento del poblamiento de Venezuela hasta la actualidad se distinguen 4 periodos arqueológicos. Periodo paleoindio, que inicia desde el 15.000 al 5.000 a.C. En esta etapa se inició el poblamiento de nuestro territorio y las primeras parcialidades se dedicaron a la caza, pesca y recolección. Estos pueblos eran nómadas y vivían en cuevas. Sus instrumentos de caza eran fabricados con piedras, huesos y conchas marinas. Periodo mesoindio, que inicia desde el 5.000 al 1.000 a.C. Durante este periodo, los indígenas se asentaron en aquellas regiones donde podían obtener más aprovechamiento de sus recursos naturales mediante el trabajo comunitario, como las riberas de los ríos Orinoco, Amazonas y en los llanos. Algunos pueblos indígenas comenzaron a practicar el cultivo de maíz y yuca de manera itinerante. Periodo neoindio, que inicia desde el 1000 a.C. al 1500 después de Cristo. Se caracterizó por la organización de los pueblos en aldeas cuyas viviendas eran muy variadas.
Estos pueblos estaban dirigidos por una máxima autoridad, el cacique. Cultivaban tubérculos como la yuca y papa. La agricultura avanzó a tal grado que se han hallado vestigios de obras de calzado en los llanos y de almacenamiento en los Andes. Practicaron la navegación en canoa, lo que les permitió el intercambio de productos. Periodo indohispano. Inicia desde el 1500 después de Cristo hasta nuestros días. Comprende la etapa en que se inicia con el contacto entre los indígenas y los españoles hasta nuestros días. La mayoría de las poblaciones lo conformaban los caribes, quienes se localizaban en las áreas costeras. Evolución cultural de los indígenas. Ninguno de los pueblos indígenas asentados en lo que actualmente es el territorio de Venezuela logró alcanzar el grado de desarrollo de las altas culturas americanas, como lo fueron los mayas, los aztecas o los incas. Estas últimas eran más antiguas y llegaron a ser verdaderos imperios. Sin embargo, pueden apreciar una evolución de la comunidad indígena venezolana, la cual se produjo lentamente mediante el intercambio entre diferentes grupos étnicos. Según estudios realizados por antropólogos y los testimonios de restos arqueológicos hallados en diversos lugares del territorio nacional, esa evolución se puede dividir en los siguientes periodos. Formación preagrícola, formación agrícola incipiente, formación agrícola media, formación agrícola avanzada y la formación indohispánica. Distribución de los primeros indígenas. De acuerdo con el historiador y antropólogo venezolano Miguel Acosta, la población indígena venezolana para el siglo XV se encontraba distribuida en 10 áreas culturales según su semejanza en cuanto a lengua y formas de vida. Área de la costa del Caribe, formado por agricultores y pescadores que se extendía desde el Orinoco hasta el estado Portuguesa y Lara. Área de los Zipiracotos, integrados por etnias de origen y lengua caribe que se localizaban en las costas oriental de Falcón. Área de los Arahuat occidentales, localizados en la región centro-occidental, en los actuales estados Lara, Falcón y Yaracuy, hasta la costa oriental del lago de Maracaibo. Área de los Jirijara y los Ayamán, formada por parcialidades de recolectores y cazadores y pescadores de los llanos centrales y las montañas de Nirgua, en Yaracuy. También incluye a los Azahuap. Área de los Guajira, integrada por pueblos recolectores y cazadores y pescadores que se localizaron en la península de la Guajira y la costa occidental del lago de Maracaibo. Área de los Caribes occidentales, formadas por parcialidades de agricultores y cazadores y pescadores localizados entre la sierra de Perijat y el sur del lago de Maracaibo. Área de los Andes venezolanos, integrado por parcialidades agrícolas de gran desarrollo que poblaron la región andina, procedían de Colombia y sus representantes más importantes fueron los Cuica y los Timote. Áreas de recolectores, cazadores y pescadores, formados por diferentes parcialidades independientes que se extendieron desde el delta del Orinoco hasta los llanos de Apure. Área de los Otomacos, etnias relacionadas con las culturas de la América Central que se localizaron en los llanos bajos de Apure y en las riberas del río Orinoco. Área de Guayana, formada por etnias de origen caribe que se localizaron al sur del río Orinoco y en lo que hoy es el estado Amazonas. Familias lingüísticas indígenas. Los Arahuat. Los Arahuat constituyeron el pueblo indígena más numeroso y extendido dentro del continente americano. La mayor parte de su población se localizó en el área amazónica, desde donde penetraron al territorio de Venezuela siguiendo el curso de los grandes ríos del sur. Se ubicaron en las costas occidentales, donde vivieron principalmente de la pesca y la recolección de moluscos. También se localizaron en los llanos del sur y en la selva de Guayana, donde practicaron el cultivo de maíz y la yuca. Los arahuas desarrollaron las técnicas de tejido mediante el cual fabricaron hamacas, redes y cestas, y con el barro elaboraron vasijas. Los caribes. Las etnias de lengua caribe penetraron al territorio de Venezuela desde el sureste, utilizando diferentes vías tanto terrestres como fluviales y marítimas. Se localizaron en las costas orientales de Venezuela, de donde se desplazaron a los arahuat tras vencerlos en sucesivos enfrentamientos. Practicaron la agricultura y construyeron sus viviendas en aldeas cercanas a los conucos, donde cultivaron el maíz, la yuca, el algodón y la batata.
También fueron grandes navegantes y expertos cazadores. La comunidad de Caribe practicaron el comercio con sus vecinos por vía fluvial y marítima. Los Chicchas. Los Chicchas representan los pueblos indígenas más avanzados dentro del territorio de Venezuela y estaban relacionados con las culturas chichas de los Andes. Se localizan en los actuales estados Mérida, Trujillo, de donde construyeron grandes aldeas de piedra y de barro. Desarrollaron la agricultura de regadía en terrazas construidas en las áreas montañosas, donde cultivaron la papa, el cacao, el maíz, el tabaco y el ají. También fueron excelentes alfareros y textileros. Practicaron el comercio con otras comunidades indígenas venezolanas mediante el intercambio de sus artesanías por productos y frutos como el algodón y la sal. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz día.